Hola de nuevo desde Colombia. Hoy nos sumergimos en un material fascinante que viene precisamente de acá. Es un estudio académico presentado en Manizales, en la Conferencia de Diseño Participativo de 2020. El título es un poco intimidante, hay que decirlo. Del telar lúdico de las ideas a la espiral de cocreación intercultural. Pero detrás de ese nombre se esconde una pregunta que creo nos toca a todos. ¿Cómo podemos colaborar de verdad, creativamente, con personas de culturas muy diferentes? Y que sea de una manera que funcione y sobre todo que se disfrute. En un modelo que estos investigadores crearon y, lo más importante, que pusieron a prueba una y otra vez en el mundo real. Su obsesión era, digamos, encontrar una fórmula, un método para diseñar experiencias donde la gente no solo trabaje junta, sino que entre en un estado de creatividad y disfrute tan profundo que lo llaman co-creación lúdica. Ok, a ver, vamos a desglosar eso. Co-creación lúdica. Cuando escucho lúdico, pienso en jugar, en divertirse, pero me da la impresión de que esto va más allá de pasarlo bien en un taller con post-its de colores, ¿verdad? Totalmente. No se trata de diversión en el sentido de contar chistes. Se basa en un concepto muy potente de la psicología, la idea de flujo. ¿La experiencia óptima de Csikszentmihalyi? Esa misma. Es ese estado mágico en el que te sumerges por completo en una actividad. Pierdes la noción del tiempo y la actividad en sí misma es la recompensa. Para que eso ocurra, el desafío tiene que ser alto, pero tus habilidades también deben estar a la altura. Cuando esos dos elementos están en perfecto equilibrio, sientes un disfrute profundo, no un placer pasajero. La cocreación se vuelve lúdica cuando un grupo entero alcanza ese estado. Ah, claro. Es esa sensación de estar en la zona. Entonces, el objetivo no es la risa, sino el involucramiento total, que es lo que de verdad motiva. Y el otro gran concepto aquí es la interculturalidad. Ojo, que el texto hace una distinción que es súper importante. Sí, y es la base de todo. No hablan de multiculturalidad, que sería simplemente, la coexistencia de varias culturas en un mismo espacio. Como un mosaico. Que están ahí juntas pero no revueltas. Exacto. En cambio, hablan de interculturalidad y la definen como un proceso activo de interacción, negociación, comunicación y conflicto en condiciones igualitarias. La palabra clave ahí me parece que es conflicto. Justo, no lo ven como algo negativo, sino como parte del proceso generativo, donde del encuentro de culturas nace algo completamente nuevo. Y esto choca de frente con algo que ellos critican, con mucha dureza, el llamado diseño transcultural o cross-cultural design. Lo destrozan básicamente. Lo ven como una forma de neocolonización simbólica. Es una frase fuerte. ¿Qué significa en la práctica? Dame un ejemplo de esa neocolonización simbólica que podríamos ver en el día a día. Pues piensa en una gran empresa de tecnología que quiere lanzar su producto en un nuevo país. El enfoque del diseño transcultural sería estudiar los códigos culturales de esa gente para adaptar la interfaz, los colores, el marketing. Para vender más, claro, para facilitar el consumo. Es un proceso extractivo. Se estudia al otro para venderle algo más eficientemente. Trata a las personas como usuarios a los que hay que entender para manipular. En cambio, el diseño participativo que ellos proponen busca un diálogo genuino, donde la comunidad no es un objeto de estudio, es un codiseñador activo en la creación de sus propias soluciones. Entiendo. Es la diferencia entre diseñar para alguien y diseñar con alguien. Entonces, para lograr esta cocreación lúdica intercultural, los investigadores desarrollaron su propio modelo, el MMLC. Y lo fascinante es que no se quedaron en la teoría. Lo probaron, lo rompieron
Y lo reconstruyeron 8 veces. 8 iteraciones. 8. Ese viaje es el corazón del estudio. Es la historia de cómo una idea bonita, muy teórica, se da de bruces con la complejidad del mundo real. ¿Y se ve forzada a evolucionar? ¡Exacto! Empecemos por el principio. Las primeras 2 iteraciones crearon algo muy tangible, ¿no? Un juego de mesa. Sí, el telar de las ideas colectivas. La metáfora era hermosa. Los participantes iban tejiendo sus ideas, conectándolas para construir algo juntos. Era un intento de darle una estructura lúdica a la creatividad. Y funcionó de maravilla al principio. Los participantes reportaron sentir alegría, sorpresa, confianza, emociones que son precisamente marcadores de la experiencia de flujo. El modelo parecía un éxito rotundo. Parecía que habían encontrado la receta mágica. Suena casi demasiado fácil, ¿no? Una fórmula perfecta para la creatividad. Y claro, ahí es exactamente cuando se encontraron con el primer muro. En el momento en que intentaron pasarle las llaves de este modelo a otros diseñadores, en la iteración 3, todo el mecanismo empezó a fallar. ¿Qué diablos pasó? Aquí está el giro de la historia. Probaron el modelo con un grupo de diseñadores investigadores para un proyecto sobre memoria colectiva. Y estas personas, que se suponían eran expertas, encontraron la plantilla del modelo increíblemente difícil, frustrante. Pero, ¿por qué? Si funcionaba tan bien con los participantes finales. Porque la plantilla era demasiado lineal, demasiado rígida. El proceso creativo real no es una línea recta, es un caos de idas y venidas, de volver a una idea, de probar algo y descartarlo. Y la estructura no lo permitía. Exacto. La dificultad no estaba en la actividad final con la comunidad, estaba en el proceso de planificarla, lo que los autores llaman la fase de prefiguración. Ah, ahí está el hallazgo. Una cosa es vivir la experiencia creativa ya diseñada. Y otra muy distinta es tener que diseñar esa experiencia desde cero. La misma herramienta que estaba diseñada para crear flujo estaba generando ansiedad en sus usuarios. Es una ironía fantástica. ¡Totalmente! Fracasaron en su propio test. Pero al fracasar, descubrieron la pieza más importante del rompecabezas. Exactamente. Porque en esa fase de prefiguración, el reto de usar la herramienta era tan alto y la guía tan poca que superaba las habilidades de muchos. Y según la teoría del flujo, cuando el reto supera por mucho tu habilidad, no sientes disfrute. Sientes ansiedad. Sientes ansiedad. El modelo funcionaba para los participantes, pero era una tortura para quienes tenían que prepararlo. Entonces, a partir de ese desastre, se dedicaron a intentar arreglarlo. Las siguientes iteraciones, de la 4 a la 8, fueron intentos de resolver este problema de la planificación. Sé que lo probaron con varios grupos, profesores, incluso activistas ciclistas en Bogotá, ajustando el modelo en cada paso. Pero el momento clave, el punto de inflexión, llegó en la iteración 6. Sí, ese fue el experimento definitivo. Juntaron en Manizales a un grupo con una diversidad cultural altísima. Había representantes del Cabildo Indígena de la región, estudiantes universitarios de un curso de interculturalidad y estudiantes de posgrado en diseño. Era un verdadero crisol de cosmovisiones. Totalmente. Me imagino la riqueza de ideas, pero también el potencial de choque. ¿Qué pasó en esa sala? Pasó de todo. El proceso fue increíblemente fértil en ideas, pero a la vez muy, muy difícil de gestionar. Llegar a consensos era una batalla. El estudio cuenta un ejemplo genial. Hubo una discusión larguísima sobre si usar o no la palabra transformar. ¿Transformar? Sí. Para los diseñadores es un verbo común, positivo, que implica cambio y mejora. Claro, vamos a transformar la comunidad, suena a progreso. Exacto. Pero para algunos de los participantes indígenas, la palabra transformar era peligrosa. La asociaban con un riesgo para su identidad cultural, con una posible erosión de sus tradiciones. No querían ser transformados desde fuera. Uf. Una simple palabra se convirtió en un campo de negociación cultural que duró horas.
El equipo facilitador tuvo que sudar la gota gorda para mediar. Un momento. Tengo que cuestionar esto un poco. Suena increíblemente frustrante y hasta caótico. ¿Estamos seguros de que eso fue generativo y no simplemente un desastre de reunión? ¿Cómo saben los investigadores que esa fricción, esa lucha, era la parte productiva y no solo un síntoma de un proceso que no funcionaba? Esa es la pregunta del millón. Y es la paradoja que descubrieron. Tu instinto es correcto. Fue caótico. Pero ese grupo, el más conflictivo, el que casi no llega a un acuerdo, fue el que provocó el cambio más radical y positivo en el modelo. ¿En serio? Sí. La rigidez de la estructura lineal se hizo añicos y de ese caos emergió una nueva forma, una espiral generativa. Donde las ideas volvían y se enriquecían con cada ciclo de discusión. El conflicto no fue un obstáculo para la creatividad, fue el motor. La tensión generó la chispa. Entonces, el gran descubrimiento después de 8 intentos es que la co-creación tiene 2 momentos completamente distintos, casi 2 personalidades. Así es. El primer momento es la prefiguración, la planificación, el diseño de la experiencia. Este momento resultó ser el más difícil, un reto conceptual enorme que, como vimos, a menudo generaba ansiedad, no flujo. Especialmente en grupos diversos. Especialmente ahí. Y el segundo momento es la implementación, cuando se vive la experiencia que ya ha sido diseñada. Y ese momento, por lo general, fue un éxito rotundo. Los participantes finales, las comunidades, sí alcanzaban ese estado de flujo y disfrute. El telar de las ideas y sus sucesores funcionaban perfectamente para ellos. Es la analogía perfecta de organizar una fiesta. La planificación puede ser un infierno. La lista de invitados, el presupuesto, la comida. Es puro estrés. Ajá, pero la fiesta en sí, si está bien planeada, es divertidísima para los invitados. La persona que organiza la fiesta nunca es la que mejor se lo pasa. Exacto. Y el gran hallazgo de los investigadores es que quizás la planificación no tiene por qué ser esa lista de tareas estresante. Quizás la planificación en sí misma puede ser otro tipo de fiesta, una diferente. Y para explicarlo proponen una distinción muy útil entre juego o play y partida, game. ¿Cuál es la diferencia? Piensa en juego, play, como jugar en un arenero. Es libre, exploratorio, no hay reglas fijas ni un objetivo de ganar o perder. Es pura creatividad y descubrimiento. Eso es. Sugieren que la fase de prefiguración, la planificación, debería ser así. Un juego abierto para no generar ansiedad. Y la partida, game, sería más como un partido de fútbol o un juego de mesa. Exactamente. Una partida tiene reglas claras, una estructura definida, un objetivo. La fase de implementación, el taller con la comunidad, puede beneficiarse de ser una partida, porque las reglas claras guían a los participantes y les dan la seguridad necesaria para entrar en estado de flujo. O sea, diseñar con la gente de manera abierta, como un play, para luego implementar una experiencia más guiada y estructurada como un game. En definitiva, este viaje por la cocreación en Colombia nos deja una lección fundamental. Lograr que grupos diversos creen juntos de forma disfrutable es posible, sí, pero el verdadero Everest, el gran desafío, es crear las herramientas y los planes para que eso suceda. La dificultad no está en el hacer, sino en el prefigurar. Y las implicaciones de esto son enormes, Van mucho más allá del diseño. Hablamos de empoderamiento, de cómo crear herramientas que de verdad permitan a las comunidades diseñar sus propias soluciones, de fomentar esa interculturalidad generativa que nace del diálogo real con todas sus tensiones y toda su riqueza. No de una visión impuesta desde fuera. Justo. De hecho, el estudio no termina con una conclusión cerrada, sino todo lo contrario. Termina con una pregunta abierta que es, en realidad, el gran resultado de toda la investigación. Es su punto de llegada y, a la vez, su nuevo punto de partida. Y es la pregunta que queremos dejar resonando. En su lenguaje académico, los autores la formulan así. ¿Cómo
generar un microsistema sociotécnico plural orientado a la prefiguración de experiencias de co-creación lúdica sin que esto exija niveles avanzados de habilidad en diseño. Que, dicho de otra manera, una que todos podamos entender, es la pregunta definitiva. ¿Cómo diseñamos el diseño? ¿Cómo creamos procesos creativos, una especie de kit de herramientas que sean tan accesibles, lúdicos y empoderadores? Que cualquier persona, sin importar su cultura o si se considera diseñadora, pueda usarlos para construir sus propias soluciones. Ahí queda la reflexión. OCA Consultores. Dejamos ideas conectando lenguajes.